bien, hermanos, primera carta a los Tesalonicenses 5, versículo 14 y 15 dice así la bendita palabra del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. A través de la palabra del Señor, nosotros entendemos cuál es el estado, la condición del hombre, de la raza humana después de la caída. Lo que la palabra del Señor llama el hombre natural. El hombre natural es todo aquel que, así como nace todo hombre, vive su vida desligado de Dios. La Biblia lo describe como muerto espiritual, como esclavo del pecado y como ciego a las cosas que vienen del Espíritu Santo de Dios. Ese es el estado en el que se encuentran todos los seres humanos que no han venido por la acción del Espíritu Santo ante la predicación del Evangelio en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Las personas pueden considerar que tienen una bonita relación con Dios, que tienen una gran devoción con Dios, que hablan con Él, etc. Sin embargo, esas perspectivas o esas impresiones que la gente tiene están desligadas de lo que la palabra del Señor nos dice, y la palabra del Señor es la fuente suprema de toda verdad. Ese es el estado de los hombres. El hombre entonces no gira ya en torno a su creador, el hombre gira en torno a sí misma. Esa es su naturaleza caída, se desligó de Dios. Eso es su muerte espiritual, está desligado de su creador, quien tiene todo el derecho siendo el creador y el Dios omnipotente, excelso y perfecto, de decir y de expresar lo que Él quiere y la manera como la criatura se debe relacionar con Él. El hombre tomó la decisión de tomar su propio rumbo desligándose de Dios. Allá en el Edén, la Biblia nos dice que cuando Adán pecó, todos pecamos, y todo ser humano nace en esa condición caída, culpable desde su nacimiento, pero además de eso, inclinado hacia el mal, alejado de la voluntad de Dios. Esa es la condición del hombre, y esta característica en esa condición es bien notoria, y es que el hombre está centrado en sí mismo. El hombre ha tomado el único lugar, el lugar que le corresponde a nuestro único Dios, y se ha entronizado allí. Es su ego, es su yo, el que rige, el que manda, el que lo dirige, es su propio Dios. Esa es una característica reinante en el hombre natural. El hombre está centrado y todo lo demás gira alrededor de sí mismo. Y en medio de la sociedad, aunque es una relación que tenemos, el hombre y lo aprendimos desde el colegio, el hombre es un ser sociable, aunque se viven las relaciones de sociedad y vínculos y cercanías, aún en medio de esas relaciones, se viven en medio de esa entronización del yo, aún con las relaciones con los demás. Cuando se acerca hacia una persona, cuando están buscando una relación con una persona, aún en el mismo vínculo del matrimonio, de los no creyentes o las sociedades, todo está girando alrededor del yo. Son relaciones que parten del egocentrismo, egoístas, y aunque por la gracia común de Dios aún se manifiestan algunas expresiones de entrega hacia el otro, ninguna de estas cosas se hace para la gloria de Dios ni le exalta. Esa es la sociedad en medio de la cual vivimos, y es una sociedad que es contradictoria, porque son individuos que están centrados en sí mismos, giran alrededor de sí mismos, ¿cierto? Pero a la vez, en medio de una relación de sociedad, consideran que tienen derecho de opinar, entrometerse y señalar acerca de los demás que los rodean. Vemos esa contradicción.
no desean que nadie se meta en sus propias vidas y sin embargo todos esgrimen el derecho de poder meterse con los demás, acerca de los demás y inmiscuirse y opinar acerca de las cosas de los demás. Una muestra de eso, de nuestro tiempo, son las redes sociales. En las redes sociales la gente quiere mostrar algo de sí misma, ¿cierto? Y quiere opinar algo acerca de todos los demás, pero cuando alguien va a opinar acerca de sí mismo, inmediatamente está una ofensa, se sienten ofendidos. Esa es una sociedad contradictoria, individuos centrados en sí mismos, pero que a la vez consideran que tienen todo el derecho de entrometerse en la vida de los demás. Ahora, estos dos extremos de un individualismo acerbado y también un entrometerse en la vida privada de los demás, tristemente irrumpe en medio de la sociedad santa de los creyentes, interrumpiendo las relaciones que en Cristo Jesús se han venido restaurando por su obra, las relaciones armoniosas que se deben tener en la iglesia local. Un individualismo en medio de la iglesia que puede afectar las relaciones que la palabra del Señor dice que debemos entregarnos y amarnos y estar unidos. La Biblia habla de nosotros como un cuerpo, pero también una intromisión a veces imprudente, más allá de lo que sabiamente la palabra del Señor nos dice, que puede hacer que las relaciones también se resquebrajen. Así como vemos en esta sociedad contradictoria, en esa condición del ser humano egoísta y a la vez sintiéndose con derecho de entrometerse acerca de la vida de los demás, esto todavía se cuela por ese remanente de pecado y en nuestra torpeza en esta relación santa, en esta iglesia, en este congregarse de creyentes, en esta unidad que nosotros tenemos, haciendo presencia a estos dos extremos. Una es el individualismo y la otra es la intromisión imprudente que daña las relaciones. Acerca de la intromisión imprudente que pudiesen tener aún en la relación de los hermanos, no sabiendo que aunque estamos unidos, que aunque nos debemos los unos a los otros, que aunque estamos llamados a exhortarnos, a veces vamos más allá de lo que la Biblia nos aconseja. La palabra del Señor también nos habla. Aquí mismo en la carta, en las cartas que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, se nos dice acerca de esta situación. Vayamos hasta la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 11. Ya voy a ir al punto, me es necesario hablar de esto. Dice en 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así que aquí nosotros vemos una expresión de este grave problema que se presenta allá afuera, pero que también puede presentarse al interior de la iglesia. Estamos unidos, somos hermanos, pertenecemos al mismo cuerpo, pero podemos entremeternos, cruzar los límites que la palabra de el Señor nos advierte acerca de ellos. El Evangelio, aunque nos habla de una unión como hermanos, no nos da derecho a invadir la intimidad de nadie sin su consentimiento, ni bajo la excusa de una exhortación o de una unión avergonzar a nadie, ni faltar al respeto y mucho menos usurpar papeles que a ellos le corresponden. Por ejemplo, todos nosotros somos hermanos y apreciamos tener a nuestros hijos en medio de nosotros y en algún momento tendremos que hacer un llamado de atención. Pero quien ejerce la corrección sobre cada niño en la congregación es el padre, y cualquier cosa que sobrepase a eso definitivamente es una intromisión imprudente que no nos corresponde. Ninguno de nosotros lo admitiríamos, aunque agradecemos que los hermanos estén pendientes los unos de los otros y aún de los propios hijos, pero son cosas que ya corresponden al círculo de mi familia y de la intimidad de mi familia.
Intromisión imprudente, vemos allí un señalamiento en los tesalonicenses, pero el otro también es el individualismo. Muchas veces el individualismo, cuando estamos en una sociedad de santos como la nuestra, pensamos que es el camino pues para no tener problemas entre nosotros y guardar la paz, pero la paz no es el aislamiento y la segregación. Entre menos me vincule, menos problemas voy a tener. La paz de la cual habla la palabra del Señor es convivencia, pero en armonía y guardando entonces los límites. Así que ni la intromisión imprudente ni el individualismo son cosas que deberían estar en medio de la iglesia, son cosas que se dan allá afuera en el hombre natural, pero en medio de nuestras torpezas también entran en la congregación. El apóstol Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses 5, 14, 15, donde está haciendo una exhortación, ha empezado a hacer una exhortación desde el capítulo 4 a que los tesalonicenses continúen creciendo en santidad. Aquí al finalizar su carta vimos desde el sermón pasado que empieza a hacer una exhortación a caminar en santidad, pero en un sentido más corporativo, de cuerpo, de unión. Ya lo ha hecho a cada creyente en su relación con Dios como individuo, pero ahora ha empezado a hacerlo en un crecimiento en santidad como el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 2 habló a los oficiales, diciendo a los oficiales que amonesten, que hagan una advertencia a los hermanos en la iglesia cuando sea necesario, en este sentido de crecimiento en santidad corporativo. Sin embargo, aquí en el versículo 14 y 15 nos vamos a dar cuenta que el Señor hace un llamado para seguir creciendo en santidad, y aún en la exhortación y en la amonestación, en el vínculo con los otros, pero que esto no corresponde solamente a los oficiales de la iglesia. El versículo 14 inicia diciendo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Y cuando dice amonestéis, está utilizando la misma palabra que utilizó para que los oficiales de la iglesia también amonestaran allá atrás en los versículos 12 y 13. Así que Pablo está abogando a favor del ejercicio de la exhortación, de la disciplina al interior de la iglesia, que no es algo potestativo o exclusivo de los oficiales de la iglesia, sino que es algo que debe estar en medio de las relaciones entre nosotros como creyentes. La disciplina eclesiástica como un medio de santificación. Sin embargo, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de disciplina eclesiástica, siempre estamos pensando en esos pasos ya finales donde se hacen advertencias con testigos y públicamente ante una actitud pecaminosa que alguien no corrige. Pero la exhortación y la amonestación que nos hacemos entre nosotros en nuestro caminar diario hace parte de la disciplina eclesiástica. Es más, deberíamos no pasar de allí. Deberíamos que ante el llamado uno a uno, como nos dice el Señor Jesucristo, en donde se señala esa situación específica, allí fuese resuelto, el ofensor fuera redarguido por el Espíritu Santo, quedara en el vínculo más cerrado y cambiara su actitud. Eso es lo que se espera, y en las iglesias que van creciendo en madurez en el Señor, allí llega la disciplina eclesiástica y somos corregidos antes de entrar en pasos donde involucran a un oficial de la iglesia, a un testigo, a dos testigos, decirlo a la congregación, y si finalmente no cambia su proceder, entender entonces que este hombre o que esta mujer que se dijo hermano realmente no lo era. Así que en este llamado que está haciendo a la disciplina, a la exhortación, en esta santidad a la iglesia, el apóstol Pablo pasa de los oficiales a nosotros mismos. Y en esto entonces
traigo lo que hablé al principio acerca del individualismo, pero por el otro lado de la intromisión imprudente. Porque algunos pueden considerar que lo mejor para las relaciones entre la iglesia es que yo no me meto en los problemas de los demás. O sea, yo no me voy a meter en ese chicharrón de tener que llamar al hermano y decirle, mira, eso que estás haciendo no honra al Señor, no glorifica al Señor, es una situación, es una actitud pecaminosa. Algunas personas dirán, eso es lo mejor para llevar buenas relaciones, eso es mejor para llevar buenas relaciones. Pero también puede ocurrir el otro camino, y el otro camino es ir más allá de lo que conviene, más allá incluso de lo que corresponde, o incluso como si estuviese dando un consejo que viene de la palabra del Señor cuando realmente no le corresponde. Lo que sí debemos entender, hermanos, es que en la relación entre nosotros, la palabra del Señor sí nos impulsa a exhortarnos, a corregirnos, a llamarnos la atención y también impulsarnos a las buenas cosas. Hebreos 10, 24, 25, permítame leerle, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos bien que tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La exhortación, la corrección, la amonestación, como aquí nos está hablando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 14, es algo que hace parte de los medios de santificación como cuerpo de Cristo para la iglesia. No es el aislamiento, yo no me meto, a mí no me corresponde, yo no me voy a poner en eso, o tampoco es ir más allá de lo que la palabra del Señor nos instruye. Ahora, específicamente sobre el texto, es un principio general que se está dando para la comunión de la iglesia, o sea, es un principio general de que nosotros nos exhortemos y, como dice la palabra allí en el versículo 14, amonestemos a los ociosos, alentemos a los de poco ánimo y sostengamos a los débiles. ¿O Pablo se está refiriendo aquí a casos puntuales específicos de la iglesia de Tesalónica? En este llamado a crecer en santidad, donde debemos relacionarnos entre nosotros, aún con amonestación, exhortación, alentarnos, ¿es un principio general o Pablo está haciendo una referencia directa a cosas específicas que se estaban viviendo en la iglesia de Tesalónica? Algunos piensan que el apóstol Pablo no va a dar simplemente un principio general, sino que aquí al finalizar la carta está puntualizando aspectos que se estaban presentando en la iglesia de Tesalónica y que se han tocado en la carta. Cuando él, por ejemplo, dice, inicia diciendo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestar a los ociosos, algunos estudiosos de la carta a los tesalonicenses dice que básicamente allí se está hablando a aquellos que en su mal entendimiento acerca de la venida del Señor, que venía pronto, habían dejado sus trabajos, habían descuidado sus labores diarias y se habían vuelto haraganes. Ese amonestar a los ociosos utiliza un término militar que es como cuando todos están marchando, ¿cierto? Parejitos, pero hay uno que va fuera de tiempo, marchar fuera de tiempo. Y esa expresión es un marchar fuera de tiempo por falta de interés o por pereza. Y esa palabra llegó a referirse a cualquiera que no cumpliera sus deberes ni sus responsabilidades. Así que aquí cuando está diciendo, mire, ustedes amonesten a los ociosos, es una referencia, algunos piensan que se está refiriendo a los haraganes, a los que por un malentendimiento acerca de la venida del Señor simplemente habían cruzado los brazos porque el Señor ya viene, que voy a estar yo volteando en mis labores o en el campo o en la labor que tenga. Y ven apoyo en 2 Tesalonicenses 3, 10 al 13, donde dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que podemos ver esto en la palabra del Señor allá en los tesalonicenses y
esa amonestación a los ociosos podría ser directamente una situación específica que estaban viviendo. Cuando dice también a la iglesia que alienten a los de poco ánimo, muchos dicen que se está refiriendo a aquellos que estaban desanimados porque sus familiares creyentes habían muerto y estaban desanimados, y esto también lo trató aquí mismo en la carta, lo que el apóstol Pablo tuvo que explicar qué pasaba con los creyentes que morían, dónde estaban ellos antes de la venida del Señor Jesucristo y qué iba a suceder con ellos y con los creyentes vivos cuando el Señor Jesucristo regresara. Así que alentar a los de poco ánimo probablemente también estuviese hablando de algo en particular. Y cuando dice que sostenga a los débiles, esa expresión débiles, algunos lo ven como una inmadurez espiritual, como recién convertidos, a los cuales hay que sostener y animar. Sí, hermanos, de aquí podemos extraer principios generales para nosotros en la comunión de la iglesia sobre casos específicos de Tesalónica. Sin embargo, amados hermanos, quiero que, y para finalizar en esta reflexión, lo veamos de esta manera, sin forzar la palabra del Señor, y creo que es válida a lo largo de toda la Escritura, viendo toda la Escritura. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles son formas de tratar tal vez cosas que nos parecen a todos nosotros que tienen la misma fuente pero que es distinta, y el trato debe ser distinto. Una persona que sea ociosa y no haga sus deberes, o una persona que tenga poco ánimo y no esté cumpliendo sus responsabilidades, o una persona que no esté cumpliendo sus responsabilidades por una expresión de debilidad, probablemente ninguno de ellos esté cumpliendo con lo mismo, pero es muy probable que las razones sean distintas. Al que es un ocioso hay que amonestarlo. Al que tal vez no esté cumpliendo sus responsabilidades porque está desalentado, hay que animarlo. Y aquel que no está cumpliendo sus debilidades por una debilidad de la fuente que sea, hay que sostenerlo. Y esto me lleva a esta reflexión final sobre todo esto. Hermanos, la sabiduría para exhortarnos en medio de nosotros. No a todos, aunque se esté viendo un fruto, no todos lo harán por la misma razón. A unos habrá que amonestar, porque claramente es una situación moral. A otros habrá que alentar, porque posiblemente tenga que ver con situaciones personales y que tienen que superar, pero a algunos habrá que sostener porque todavía son débiles, o físicamente, o débiles en la fe, o inmaduros. Así que la palabra del Señor nos impulsa en todo caso a exhortarnos, a amonestarnos, a involucrarnos los unos a los otros. No se trata de aislarnos, pero a la hora de ejercer disciplina eclesiástica, amonestarnos, exhortarnos, llamarnos la atención, procurar ponernos en los zapatos de los demás y entender realmente por qué está viviendo lo que está viviendo. Algunos de pronto requieren la amonestación, otros muy probablemente requieran que sean alentados, y hay otros a los que habrá que sostener por un tiempo mientras se vaya fortaleciendo. Dios nos conceda a todos nosotros una relación donde nos involucremos, pero que en ese involucrarnos también nosotros pidamos la sabiduría de Dios para que nuestro crecimiento sea con las mejores relaciones de respeto entre nosotros, pero no de aislamiento diciendo esto a mí no me corresponde, pero si me voy a involucrar, que sea sabiamente. Es por eso que finalizando ese versículo 14, Pablo dice: en todo caso, sean pacientes para con todos, porque hay que ser paciente con el perezosito, hay que ser paciente con el que hay que alentar, que una y otra vez alienta pero inmediatamente se bajonea, y también hay que ser paciente con el que hay que sostener, porque en todo caso animar y sostener a un hermano que está en esa debilidad, cualquiera sea el factor que la produzca o de la índole que sea, pues requiere un esfuerzo de nuestra parte. Pacientes así como nuestro Señor es paciente con nosotros. Pero todas estas actitudes, sin importar de dónde vengan, de la ociosidad, del poco ánimo o de la debilidad, va a afectar al cuerpo y de alguna manera nos va a tallar y de alguna manera va a hacer que las relaciones no estén tan afinadas.
Es por esto que el apóstol Pablo en el versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así que, aunque se produzca un fruto que duela y que sea difícil y que traiga dificultades a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sea por la sociedad, ociosidad, el poco ánimo o por la debilidad, la respuesta nunca debe ser pagar mal por mal. Nunca debe ser pagar mal por mal, sino ser pacientes entre nosotros. Y así seguiremos creciendo en santidad para la gloria de nuestro Dios.